En esta presentación sobre normas APA vamos a ver específicamente el uso de citas y referencias, según la séptima edición. El objetivo es que comprendan en profundidad cómo realizar las citas en el texto y cómo estructurar la lista de referencias. También vamos a ver cómo aprovechar Zotero, que es el software de gestión bibliográfica, que nos va a facilitar mucho todo el proceso. Así que empecemos. Para comenzar vamos a definir qué son las citas y las referencias en el contexto de las normas APA. Una cita es la forma en que reconocemos la aportación de otros autores directamente en nuestro texto, mientras que las referencias son el listado completo de esas fuentes al final del documento. Las dos cumplen con el propósito de dar crédito y permitir que otros revisen las fuentes que hemos utilizado, ¿no? Fundamental para evitar el plagio y para mantener la integridad académica. En el formato APA podemos hacer citas de dos maneras: las citas textuales y las citas parafraseadas. Las citas textuales consisten en reproducir fielmente las palabras del otro autor. Y se pueden hacer citas de menos de 40 palabras que se colocan entre comillas, o citas de más de 40 palabras que también son conocidas como citas en bloque, porque tienen su propio formato. Y por otro lado, tenemos las citas parafraseadas, o sea, en las que nosotros expresamos la idea del autor en nuestras propias palabras, o sea, sin comillas, pero sin dejar de citar la fuente original, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo estructurar las citas textuales cortas, o sea, es decir, las que tienen menos de 40 palabras. Estas citas van inmersas en el texto, entre comillas, y con la fuente al final de la cita. APA nos indica que el nombre del autor y el año de publicación tienen que ir entre paréntesis, seguidos de la página de donde se extrajo la cita. Recordemos que en este caso la puntuación final va fuera de la cita, o sea, después del paréntesis. En algunos casos podemos omitir el número de página y poner solamente el autor y el año de publicación. Las citas en bloque son aquellas citas textuales, ¿no?, que tienen más de 40 palabras, y el formato en APA requiere que se separen del texto principal y que se presenten en un bloque con una sangría extensa y sin comillas. Entonces eso ayuda a que estas citas largas se identifiquen de manera más clara, ¿no? Bueno, y el otro tipo de citas son las citas parafraseadas, son las que usamos, en las que nosotros usamos nuestras propias palabras para expresar las ideas del otro autor, y esto permite integrar la información de una manera más natural, en nuestro estilo de escritura, y además, obviamente demostrar que comprendemos lo que otros autores han planteado, ¿no? Aquí, podemos utilizar el estilo narrativo, en el que mencionamos el nombre del autor en la oración, o el estilo parentético, donde incluimos el nombre del autor y el año al final de la oración. De cualquiera de las dos maneras puede ponerse. Bueno, en el caso de múltiples autores, APA tiene normas específicas para citar estas obras. En esta diapositiva les menciono cómo citar de acuerdo con el número de autores. Si tenemos hasta 20 autores, cosa que no es muy común, pero hasta 20 tenemos que incluirlos todos en la lista de referencias. Pero si son más de 20 autores, podemos incluir los primeros 19 y añadimos puntos suspensivos y luego el último autor. Y esto ayuda a no sobrecargar las citas y las referencias y seguir con una práctica organizada, ¿no? La lista de referencias debe seguir una estructura clara.
Eh, Esta lista aparece en una nueva página en general con el título Referencias, que debe estar centrado y en negrita, bueno, dependiendo del resto del formato del documento, porque puede ser que la revista o la editorial nos pida otro tipo de formato y solamente normas APA en la parte de citas y referencias. Eso lo tenemos que tener en cuenta porque, bueno, va a depender entonces del formato que nos pida cada revista, ¿no? Y bueno, el orden de las referencias tiene que ser el orden alfabético, por apellido del autor y del primer autor, ¿no? Y el formato incluye sangría francesa, o sea, que es la que indenta, pone hacia la derecha, todas las líneas excepto la primera. Y bueno, y además en cuanto al interlineado, por ejemplo, si todo el documento está en doble espacio, la parte de referencias también tiene que respetar ese interlineado de doble espacio, que bueno, en general son los documentos en formato APA, son así, ¿no? De doble espacio. Bueno, acá tenemos dos ejemplos de cómo estructurar las referencias de un libro y una revista, que son los dos más comunes, ¿no? En el libro, en los dos se coloca primero el apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre, bueno, y el resto de los autores, por supuesto, ¿no? Si son varios. Siempre es apellido e inicial del nombre. Y en el caso del libro se pone, bueno, después va el año de publicación. En el libro también el título del libro, que va en cursiva, la edición en el caso que corresponda, y el nombre de la editorial. Y para el artículo, bueno, después del autor y la fecha de publicación, va el nombre de la revista, que también va en cursiva, el volumen y el número de la revista, y también las páginas, en lo posible, las páginas que abarca el artículo. Bueno, una de las referencias más comunes, o citas también más comunes, digamos, últimamente son las fuentes digitales. APA, por supuesto, ya tiene establecido un formato para este tipo de fuentes, donde, por ejemplo, en el caso de que sea una página web, va o el autor, por ejemplo, en el caso que sea un blog o algo así que tiene su autor, es un artículo, está firmado, digamos, o si no, el nombre del sitio. Y después va el año, el mes y el día, el título de la página y la URL. Y en el caso de redes sociales, bueno, otra cosa importante es asegurarse de que el enlace, cuando mandamos a publicar, que el enlace esté accesible, ¿no? Y porque esas cosas cambian y bueno, lo que tenemos que hacer siempre es verificar la fecha de consulta, sobre todo si es una página más cambiante, ¿no? Bueno, y para redes sociales se debe seguir todo un estilo similar al de otros formatos digitales, que después lo pueden ver más en detalle. Bueno, respecto de los errores más comunes son la subcitación y, o sea, cuando no citamos adecuadamente toda la información ajena, ¿no? Eso es muy delicado porque después en la editorial, por ejemplo, pueden hacer una verificación de plagio y si no está citado el autor, se nos acusará de plagio, con lo cual, bueno, si los árbitros son pacientes, nos dirán que agreguemos la cita, eso es lo más común, que te dicen falta la cita del autor. Y bueno, y en otros casos no, nos van a decir que eso es plagio y bueno, también a lo mejor nos dan la posibilidad de corregirlo, ¿no? Pero es preferible no pasar por esa situación. No olvidarnos, ¿no?
porque a veces lo hacemos involuntariamente, por supuesto, pero bueno, no olvidarnos de citar. Eh, y bueno, y después también puede pasar que hagamos una sobrecitación, o sea, que repitamos muchas veces la cita, porque a lo mejor hay trabajos que son seminales, digamos, y lo citamos muchas veces en el texto. Eso, bueno, tampoco está, o sea, no es deseable, ¿no? Y bueno, después otra cosa es revisar bien, que los nombres de los autores, los detalles coincidan entre el texto y la lista de referencias. Y bueno, que además todas las fuentes se incluyan de manera correcta y todo lo que está citado en el texto tiene que estar en la lista de referencias. Y todo lo que está en la lista de referencias tiene que estar citado en el texto. Así sencillamente. Bueno, y para concluir esta parte, es importante recordar algunas cuestiones, como por ejemplo que siempre tenemos que tratar de usar fuentes primarias, o sea, siempre que sea posible, que las tengamos a nuestro alcance, ¿no? Y bueno, y citar citas secundarias solo cuando sea necesario. Y también es importante revisar, como dije recién, ¿no?, que todas las citas del texto estén en la lista de referencias. Y después podemos utilizar herramientas como Zotero, que ahora lo vamos a ver, que ayudan mucho para mantener una organización y bueno, y una precisión en las citas y en las referencias, las dos cosas. Bueno, ahora pasamos a hablar de Zotero, que ya lo hemos visto en otros módulos, pero bueno, va a ser una herramienta muy útil para gestionar la parte de referencias. Y bueno, ya sabemos que Zotero es un software que es gratuito, que es de código abierto y que además tiene la función de permitirnos almacenar y organizar en diferentes carpetas todas las fuentes que usamos en una investigación. Pero además, Zotero nos facilita la cuestión de la citación, incluso no solo en estilo APA, sino otro tipo de normas también. Y fundamentalmente tiene la capacidad de creación de las listas de referencias, que eso nos ahorra muchísimo tiempo. Nos conviene tener Zotero ya con una configuración predeterminada para el estilo APA, en el caso que lo usemos así permanentemente, ¿no? Y para eso, una vez que lo descargamos, bueno, en preferencias, vamos a Site y ahí entonces elegimos el estilo APA séptima edición. En el caso que tengamos alguna versión más antigua de Zotero, a lo mejor que no figure la séptima edición, bueno, podemos adicionar estilos y descargarla. Después también, por supuesto, recomendamos el conector de Zotero, porque con eso podemos capturar referencias desde cualquier navegador, ¿no? Bueno, por supuesto que el paso siguiente es agregar las fuentes en Zotero, que tenemos varias maneras de agregarlas, porque puede ser desde capturas desde el navegador con el plugin de Zotero conector, si no, bueno, desde una página web, un artículo, y si no, bueno, desde todas las herramientas específicas que hemos estado viendo hasta ahora, e incluso algunas que directamente se pueden sincronizar y incorporan la bibliografía que hemos elegido y la incorporan directamente en Zotero. Pero bueno, en definitiva, tenemos todas las fuentes que vamos a utilizar para nuestro artículo. Ya las tenemos en Zotero, probablemente en una determinada carpeta, probablemente con etiquetas para o anotaciones. Y bueno, y entonces después tenemos que generar la lista de referencias. Tratar de ser ordenados con las carpetas y las etiquetas es fundamental en Zotero. Y bueno, pensar también de que se pueden utilizar subcarpetas, o sea que
tenemos que siempre crear carpetas específicas porque si no pasa a ser un desorden y en definitiva no nos sirve. Em, y bueno, lo mismo con las etiquetas, ¿no? Que por ahí marca referencias según los temas, conceptos. Eso también de las etiquetas es muy útil si nos acostumbramos a usarlo. Lo mismo con las anotaciones, ¿no? O sea, las notas, Zotero permite añadir notas a cada referencia, así que eso es muy útil para incluir resúmenes o comentarios de si nos sirvió o no nos sirvió el artículo, o bueno, cualquier tipo de comentario, como por ejemplo, ver tal otro artículo de este autor, eh, todo lo que se nos va ocurriendo mientras leemos los artículos lo vamos asentando en las notas, porque eso es fundamental. Si no, termina siendo solamente un enorme listado y bueno, qué sé yo, no tiene mayor utilidad que si lo pusiésemos, por ejemplo, en el administrador de archivos. Bueno, lo que diferencia de Zotero de esto es justamente este tipo de cosas, ¿no? Las etiquetas, las notas y por supuesto la parte de las la lista de referencias. Bueno, ¿cómo hacemos para generar la lista de referencias? Lo primero que tenemos que hacer de todo el listado que tenemos, por ejemplo, para ese trabajo que estamos realizando para una publicación, de todo ese listado vamos a seleccionar las que ya decidimos que están en la lista de referencias porque obviamente están citadas en el texto. Entonces, las podemos seleccionar si son alternadas, por ejemplo, bueno, las vamos seleccionando con control y vamos haciendo clic en cada una de las que seleccionamos. Y después, una vez que están todas seleccionadas, con el clic derecho, elegimos crear bibliografía desde estos ítems y elegimos el estilo. Y bueno, y también podemos elegir el formato de salida, porque tenemos dos opciones. O directamente lo salva como si fuese un archivo aparte, que es un RTF, que se puede abrir después con Word, por ejemplo. O solo lo copia en el portapapeles, o sea que de ahí lo tendríamos que pegar en otro tipo de archivo. Generalmente cuando optamos por pegar por copiar en el portapapeles es porque después lo vamos a pegar en un editor de texto como por ejemplo Word, ¿no? Entonces si tenemos Word abierto directamente pegamos el listado en ese editor de texto y si no, bueno, lo guardamos como archivo RTF. Otra utilidad que tiene Zotero es poder sincronizar y hacer bueno, de complemento de Word, donde nosotros podemos directamente insertar las citas en Word cuando instalamos Zotero, que se instala automáticamente el complemento de Word. Tenemos que tener cuidado de tener el Word cerrado cuando instalamos Zotero, porque si no, no se nos va a instalar el complemento en Word. Si vemos que no se nos instaló, bueno, desinstalamos Zotero, cerramos Word y volvemos a instalar Zotero. Y van a ver que va a aparecer ahí como complemento. Y bueno, ahí entonces cuando necesitamos poner la cita, directamente podemos abrir Zotero desde ahí y seleccionar la cita que automáticamente se va a escribir digamos, va a adoptar el formato que hayamos elegido, que en este caso es APA. Nunca tenemos que olvidar que esto es una herramienta que es automática y que puede llegar a cometer errores, sobre todo cuando los metadatos de las publicaciones no están completos. Y bueno, puede pasar, por ejemplo, que falten agregar datos en alguna de las referencias. Entonces, siempre tenemos que verificar que estén todos los campos obligatorios que nos exigen las normas APA. Y bueno, por supuesto, chequear nombre de autores, los títulos, la fecha, eso que estén correctamente escritos. Y bueno, revisar todo realmente, ¿no? Porque
puede cometer errores. De hecho, es bastante común que algún error aparezca, ¿sí? Bueno, así que volviendo al tema de revisar las referencias, bueno, como buena práctica en Zotero, entonces aconsejamos eso de revisar siempre la lista de referencias. Y otra cosa también importante es configurar copias de seguridad, por ejemplo en la nube podría ser para evitar la pérdida de información. Y también no nos olvidemos que Zotero permite utilizar la opción de colaboración en grupo, así que esa también es otra de las ventajas de Zotero, que es muy importante porque, bueno, en general cuando estamos escribiendo algo, es muy común que lo estemos haciendo en grupo, así que esa posibilidad que nos da Zotero también tenemos que aprovecharla. Bueno, así que con esto vamos terminando el tema de las normas APA y bueno, y algunas utilidades como en este caso lo de Zotero, ¿no? Espero que bueno, que les haya gustado la explicación.